Hola, bienvenidos a todos y todas al canal de CryptoSmart, tu canal sobre blockchain, smart contracts y criptomonedas. ¿Quieres saber cómo blockchain está cambiando el mundo? ¿Eres apasionado por la tecnología y las inversiones? ¿Hay mucha información y no sabes por dónde partir para entenderlo todo? Oye, no estás solo. Somos miles los que estamos construyendo la comunidad y fortaleciendo la cadena. Únete y forma parte. Con ustedes tus anfitriones Cristian Pérez y Mario Saavedra. Hola, ¿cómo está querida comunidad CryptoSmart? Estamos aquí en el capítulo número 2 de nuestro podcast y serie de videos. Y aquí me encuentro con mi compañero de viaje, Mario Saavedra. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Hola Cristian. Hola a todos los que nos están escuchando. Súper aquí motivado de nuevo con un capítulo súper interesante. Así que vamos, conversemos. Tenemos un capítulo muy interesante para continuar con el capítulo número 1, en donde conversamos acerca de Bitcoin, la historia, cómo Bitcoin venía a ser la evolución del dinero en definitiva. Es una tecnología disruptiva, pero que como una tecnología disruptiva cuesta entenderlo. Entonces, en el capítulo anterior hablábamos cómo poder entender Bitcoin. Entonces, para este capítulo, de cierta forma, dijimos, oye, pero no sigamos hablando de las virtudes de Bitcoin, sino que pensémoslos al revés. Digamos, ¿qué es lo que no es Bitcoin? Yo creo que al conversar qué no es Bitcoin, yo creo que nos va a ayudar a poder entender qué es qué, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día, Mario, ¿cierto? Sí, la idea es mostrar 7 ideas, que el capítulo, bueno, se llama 7 ideas equivocadas sobre Bitcoin. Y lo que vamos a tratar aquí es, como decís tú, como desmitificar varios conceptos que están erróneos o no que están erróneos, sino que se han generado como segundas lecturas y que no están 100% correctas. Así que vamos a ir desglosando varios temas. Lo primero, hagamos un pequeño repaso muy pequeño, casi una oración de qué es Ujú. lo que es Bitcoin. Para alguien que se está sumando a recién, y este es el primer capítulo que escucha, que es el capítulo 2 que llegó a este capítulo por alguna circunstancia, estamos siguiendo un orden lógico de qué es lo que es Bitcoin y las criptomonedas y blockchain. Así que vuelvan al capítulo, paren aquí, pónganle pausa, vuelvan después más rato, pero vayan a mirar y a escuchar el capítulo 1, que es el capítulo sobre Bitcoin y las monedas fiat. ¿Ya? Pero como resumen, ¿qué es lo que es Bitcoin? Bitcoin es una red global de intercambio entre persona a persona, un individuo y otro individuo, y es reserva de valor y que se separa de los gobiernos y es de libre censura. Ese es como un Exacto. concepto así muy simple de qué es lo que es Bitcoin. Y bueno, entremos de lleno ya al capítulo y analicemos, Cristian, el primer punto sobre la idea equivocada sobre Bitcoin. Perfecto. Bueno, la primera idea que muchos hablan sobre Bitcoin es que piensan que Bitcoin es una burbuja. Y como toda Claro. burbuja piensan que es algo que todos los que somos Bitcoiner y Crypto Smarter, estamos metidos en esta burbuja y que esta burbuja en algún momento va a estallar. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de YouTube? Que si Bitcoin es realmente una burbuja. ¿Qué es lo que Sí, opinas tú? bueno, lo primero que yo quiero aclarar, bueno, la idea de este capítulo y de este primer punto, que Bitcoin es una burbuja, no es convencerlos de que este es el activo que ustedes tienen que invertir, porque cada persona tiene un nivel de riesgo diferente, tiene inseguridad y certezas diferentes, pero sí aclarar. Entonces, primero quiero hacer como una, no sé, como sincerar un punto aquí, antes de hablar de Bitcoin, que es lo que es una burbuja,
Yo he hablado con muchas personas sobre Bitcoin y básicamente este último tiempo, que estamos mucho más metidos tú y yo, Cristian, en las criptomonedas, blockchain y todo eso, y casi todas las conversaciones que tenemos y las personas que estamos conociendo en este mundo, eh, nos preguntan o hablan de criptomonedas y se va agrandando la información. Entonces, de hecho, yo cada vez que por eso que es el punto uno, porque es como Bitcoin en una burbuja, y típico que es la primera pregunta o el primer comentario que si Bitcoin en una burbuja. Y de hecho yo he escuchado, no sé, profesores, destacados profesores, decir que es una burbuja o que está en torno a este tema de la burbuja. Y ahí es donde a mí me duele un poco el corazoncito de Bitcoiner, y digo que estas personas deberían estudiar un poco más sobre qué es lo que es primero Bitcoin. Ahora, antes de hablar si Bitcoin es o no una burbuja, expliquémosle para la gente porque esto es un canal informativo de finanzas, entonces, y de educación financiera. Entonces, expliquemos qué es lo que es una burbuja y qué es lo que significa. Yo creo que, en términos muy simples, una burbuja es cuando el precio de un activo y el valor, que fue lo que conversamos en el capítulo anterior, no están correlacionados entre sí. Entonces, el valor de un activo, digamos que tiene un término medio, pero el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que alcanza precio más allá de su valor, del valor intrínseco que tiene. Empieza a subir, llega a un tope muy grande y luego esa burbuja no es posible de sostenerse en esos precios muy altos y cae hasta poder estabilizarse con su precio, con su valor. Inclusive cae al piso muchas veces para poder de nuevo volver a subir hacia su precio correlacionado con el valor. Entonces, suben mucho los precios y después bajan los precios muy rápido. ¿Ya? Entonces, ese es el miedo que las personas dicen, oye, Bitcoin es una burbuja, o sea, los precios suben y después vuelven a bajar. Así que primero el concepto de burbuja. Sería muy bueno poder contextualizarlo con burbujas, tal vez que quienes nos están viendo y nos están escuchando les sea familiar. Yo creo que la más cercana, o por lo menos la que podemos recordar, es la que pasó en el 2008, ¿no? Con la crisis subprime. Creo que La fue una inmobiliaria del burbuja. 2008. El precio de los bienes raíces en Estados Unidos se empezó a inflar de manera absolutamente artificial hasta que llegó un momento en que no era sostenible en función a la cantidad de créditos que se estaban dando que no tenían sustento, y que eso hizo que los precios se dispararan hasta que llegó un momento en que el sistema no pudo mantenerse y explotó la burbuja, hizo que los precios se sinceraran y llegaran a valores que hizo que muchas personas perdieran completamente sus ahorros, que de la noche a la mañana esa corrección les afectara fuertemente. Años atrás también tenemos bueno, lo que fue la burbuja de las .com, también una, Del 99-2000. una disociación entre el precio y el valor del activo, y eso claramente genera una situación que es anormal, que es artificial, y que llega un momento en que se genera una corrección y que obviamente bueno, genera un remesón fuerte en el mercado. Ahora, déjame decirte, Mario, que yo antes de conocer, o sea, antes de meterme en el mundo cripto, yo era de las personas que creía que era una burbuja, sinceramente, y lo digo acá, y no tengo ninguna vergüenza en aceptarlo, que yo pensaba que Bitcoin, estoy diciendo año 2013, 14, cuando las primeras veces que escuché de Bitcoin, yo pensaba que era una burbuja. En mi ignorancia pensaba que era una burbuja. Y lamentablemente no invertí en ningún Satoshi en aquellos años, que me hubiese encantado. De hecho, tener la maquinita de volver al futuro, para irme para atrás y decirle a mi yo del pasado viejo, Compre un poquito. todas las lucas ahí, compra Sí, varios Bitcoin ahora que se sí. puede. Eh, pero sí, Sí, a varios nos pasó eso. Así que, no, y las burbujas.com estaban
cerca en realidad, o sea, era, no, ya lo decía antes, el 2000, y esa burbuja fue de 3X, y esa burbuja fue como la más cerca como a Bitcoin, digamos, porque fue relacionada con la tecnología, entonces empresas que no tenían ningún como sustento, o que sí tenían sustento, pero el mercado no era tan grande y tenía una página web que era .com, su precio era infinito, o sea, y vendían empresas, compañías solo por tener una página web .com. .com, y el precio de esa empresa no valía eso, o sea, valía, no sé, pongámosle, no sé, 100 millones de pesos para hablar, o 100 millones de pesos chilenos, estoy hablando. Y claro, pues tener una página web que, no sé, ahora uno lo ve en el año 2000, ¿cuánto habrá costado una página web? No sé, pongámosle 1 millón de pesos en esa época. Hacerla, no sé, contratar a alguien, ya, pero subía su valor 3X. Eso subió la burbuja en ese momento, entonces Es fue que importante. incluso, Yo creo que ahí marcó a varias personas. O sea, a ti, por ejemplo, que no quisiste invertir un par de años después, en 2013 o 2010, no sé, por eso mismo. Yo creo que estaba ahí latente ese tema de la burbuja. ahora hay un cierto efecto que por lo menos yo lo viví ahora que entré este año en el mundo de las criptomonedas, que fue la corrección que pasó en mayo. Bueno, en mayo Bitcoin tuvo su all-time high, que fue su valor más alto en la historia, de $64.000, 4. Mm. ¿ya? Y cayó fuertemente al nivel de 30.000, donde estuvo varias semanas en el rango de los $30.000. Entonces, si uno lo ve en los años de vida de Bitcoin, Bitcoin tiene 12 años ya, en sus 12 años uno ve ciertos peak en el precio de Bitcoin en donde se genera una corrección. Y eso, ya yéndonos un poco a la parte más técnica, eso justamente tiene que ver con un comportamiento y una corrección respecto a los a los, eh, a los fundamentales de Bitcoin, ¿no? Eso no sé si podemos decir Claro. esa idea, Sí, Mario. sí, yo creo que lo primero que hay que entender de Bitcoin y sacarse esta mentalidad de que Bitcoin es una burbuja cuando uno lo ve en un periodo acotado de tiempo. O sea, por ejemplo, alguien que invirtió en los 64.000, que fue su primera inversión, y esperó 3 meses y el precio bajó, no sé, a 30.000, claramente en ese periodo de tiempo puede haber dicho, oye, lo agarré justo en el pic de la burbuja y ahora estoy de nuevo en 30.000. O bajé, no sé, todo lo que invertí. Pero Claro, hay es que un mirar 50% de Bitcoin. pérdida, o sea, no es El menor. 50%, sí. Entonces hay que mirar lo siguiente, hay que mirar a Bitcoin en el tiempo de vida que tiene, 12, 13 años. Bitcoin tiene una particularidad fundamental, que lo conversamos en el capítulo anterior, que es el halving. El halving es parte de la política monetaria de Bitcoin. ¿Y qué significa? Que cada cierto tiempo, cada 4 años aproximadamente, Bitcoin reduce su capacidad de creación de nuevas monedas. Al hacer una creación deflacionaria, si bien se está creando más moneda, pero es cada vez menos y se reduce en el tiempo el supply que hay en el mercado disponible, porque el supply se aumenta, pero el disponible va disminuyendo. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a haber una escasez porque hay menos Bitcoin generado. Entonces la gente empieza a haber una demanda muy grande. La gente empieza a comprar más Bitcoin. Entonces el precio sube, sube, sube. Y dentro de ese periodo de 4 años alcanza un pic. En ese pic, todos los que son holders, que son las personas que acumulan Bitcoin en el largo plazo, van comprando hasta que el precio ya empieza a ser un precio muy grande y empiezan algunos a tomar retornos Claro. y otros empiezan a mantener. Pero los que entraron tarde por el boom del crecimiento, siguen invirtiendo y sube el precio, sube el precio, sube el precio hasta que llega en un pic. Y el precio justamente ahí no es posible de sostener, baja un poquito,
¿Y qué es lo que ocurre? Todos esos que invirtieron en el muy corto plazo de 1 o 2 meses ven que baja un 5% y retiran los fondos. Y en todo empiezan a retirar los fondos, y Bitcoin vuelve a bajar. Pero lo que sí tenemos que considerar es que entre halving y halving hay una subida exponencial de Bitcoin. Entonces, Bitcoin no puede graficarse. Si uno ve el precio de Bitcoin versus el tiempo, no se puede graficar en una línea, en un gráfico normal, ¿no? Se tiene que graficar en un gráfico logarítmico. Y ese y uno ve, claro, en un gráfico lineal uno lo ve que sube y baja. Pero si uno lo ve en el gráfico logarítmico, porque que el gráfico logaritmo se usa para gráficos de largo plazo, ve que Bitcoin tiene un crecimiento constante. O sea, todos los picos se van superando cada vez más. O sea, nunca hay una bajada hasta llegar a generar el efecto burbuja, que es como una U invertida, ¿verdad? Sino que va subiendo cada vez. Exactamente. De hecho, ya estamos en el cuarto halving y si uno lo Claro, ve en retrospectiva, desde la generación del primer Bitcoin que lo hizo Satoshi Nakamoto el 3 de enero del 2009 al primer halving, porque los halvings se producen la generación de 210.000 bloques, que calculaba más o claro. menos un bloque cada 10 minutos, son más o menos Sí, 4 años, ¿no? Y claro, el exacto. efecto de esta combinación de factores, que es la reducción a la mitad de la emisión de nuevos bloques por efecto del halving, combinado con el incremento en la demanda y obviamente al ver como todo este tipo de activos, cuando la gente empieza a ver que el precio empieza a subir, obviamente hay una mayor demanda y al haber menos activo disponible hace que el precio suba. Es un efecto lógico de oferta y demanda. Hace que este pic se produzca aproximadamente 12 meses después de que se produce el halving. Entonces ahí se genera como este cruce que hace que el pic se produzca y luego viene la caída. Entonces siempre se ha visto y más o menos haciendo un resumen, en el primer halving tuvimos un pic alrededor de los $20. En el segundo halving creo que llegamos a los Exacto. $1.000. En el tercer Sí, halving llegamos a los $20.000. O sea, imagínense cómo ha sido el incremento que ha tenido Bitcoin. 20.000 y 64.000. O sea, imagínense lo que va a claro. ser el próximo halving. ¿Cuánto va a ser el valor? ¿400.000? Realmente el desarrollo Sí. que se hizo por Plan B del Stock to Flow es algo que o sea, demuestra obviamente cómo esto va en un canal ascendente. Así es que derribado el mito, yo creo que absolutamente Sí. derribado, de que en sí Bitcoin no es una burbuja y lo ha demostrado con creces, yo creo, en estos 12 años de vida que tiene, ¿no? Claro, sí, vamos a dejar un link para que puedan ver la gráfica que estamos comentando. Y aquí también la vamos a poner, no sé, en un cuadrito aquí, para que se pueda ver la gráfica de Bitcoin esta que estamos comentando, para que sea más fácil de visualizar. Así que bueno, pasemos al siguiente punto. Un punto bien como controversial igual, Sí, que es fuerte. Bitcoin no tiene valor intrínseco. El valor intrínseco de Claro, Bitcoin es cero. exacto, Wow. exacto. Fuerte. Esa es la afirmación que anda ahí por los mercados, digamos, rondando. Así que, bueno, lo primero que tenemos que decir que el valor, lo comentamos antes, está dado por una valoración social de la utilidad. Eso lo dijimos en el podcast pasado, en el episodio pasado. Entonces, primera cosa, se compara mucho a Bitcoin con los activos conocidos, los activos que la gente conoce. Si la gente tiene seguridad de las cosas que conoce y inseguridad de las cosas que no conoce. Entonces, esto es, y es lo que me pasó a mí, y ahora yo voy a confidenciar lo que me pasó, lo dije en el capítulo piloto que lanzamos, el cero, donde presentamos el proyecto, que hace varios años mi señora compró no Bitcoin, sino que Ethereum, y,
yo decía lo mismo, o sea, como un activo virtual, ¿qué es lo que esto es? Como, no sé, ¿qué es bytes? No sé, computador, ¿qué es? ¿Qué es? No, yo no veo la moneda física, ¿cómo alguien te va a estar dando, no sé, que un pedacito de internet? ¿Qué es lo que es esto? Entonces, esa es la primera concepción. Como no hay algo físico tangible de observar, parecería que el valor intrínseco es cero, no como el oro, que uno tiene una onza de oro física. ¿Ya? Entonces, el valor intrínseco no es solamente lo que uno puede ver, sino que lo que ese activo tiene como utilidad social. Por ejemplo, las empresas no son el edificio, sino que es lo que genera. Estamos hablando de Amazon, no sé, Facebook, todas las grandes empresas de Estados Unidos tienen un valor intrínseco por lo que ellas son y por el uso que ellas entregan. Entonces, ahí hay un concepto. O el valor de la marca. El valor de la marca, claro, el valor de la marca. Bueno, y ya que estamos hablando de que cada activo, y Bitcoin en este caso, tiene una valoración social de utilidad, preguntémonos, para aclarar el punto, si tiene o no valor intrínseco, ¿cuál es la utilidad de Bitcoin? ¿Y cuál es la propuesta de valor de Bitcoin? Eso es lo primero. O sea, bueno, ya lo comentamos, es parte de su fundamental más puro de Bitcoin. La plataforma de Bitcoin permite el intercambio de personas naturales o personas jurídicas Mm. para poder hacer intercambio de valor Bueno, y de reserva de valor. O sea, ahí está el valor intrínseco de Bitcoin. El valor intrínseco de Bitcoin es que es una reserva de valor y además después, lo vamos a comentar un poquito más ratito, pero se puede escalar en una segunda etapa, en su segunda capa, para poder ser un activo no solo de valor, sino que complementario de uso diario. Entonces ahí está el valor intrínseco de Bitcoin, ser reserva de valor hoy y en el futuro ser moneda de uso o de curso legal, como está haciendo en El Salvador, por ejemplo. de Una uso y opción. usabilidad. Exactamente. Claro. Bueno, y Eh, también es importante comentar que se habla de que tiene valor cero porque no tiene respaldo. Entonces, ahí uno dice, oye, pero ojo, para, o sea, sí, también hablamos en el sí. capítulo anterior que es un mito que hoy en día las monedas de curso legal, monedas duras, estamos hablando del dólar, el yen, son monedas que no tienen respaldo, no existe respaldo y la maquinita de impresión de billete están funcionando a mil. Entonces, Exacto. para mí también los billetes podrían eventualmente no valer nada, en definitiva, no valen nada. Los billetes, antiguamente las monedas también tenían un valor intrínseco en los metales que se usaban para su materialización, pero hoy en día los billetes en sí tienen un ínfimo valor intrínseco en el billete, pero Exactamente. el valor es lo que uno como usuario pondera de ello. Entonces, ahí debemos recordar, como tú bien mencionaste, Mario, los fundamentales que están detrás y que son lo que le generan valor a Bitcoin y que en definitiva hacen que uno al estudiar, y por eso es tan importante y la misión bueno, de nuestro proyecto, es poder entregar la información necesaria para que la gente pueda tomar buenas decisiones en este nuevo mundo de las criptomonedas, que es justamente entender cuáles son los fundamentales. Primero, que Bitcoin tiene una política monetaria definida, que está completamente definida. Se van a emitir 21 millones de Bitcoin, y ni uno Eso. más ni uno menos. Cada 210.000 bloques minados se disminuye a la mitad la cantidad La, de la generación de nuevas bloques, la monedas. generación de Mm. nuevos bloques, en lo que se conoce como halving. O sea, está absolutamente, la política monetaria es deflacionaria, está seteada y no va a cambiar. Es libre de censura, es descentralizado, está Es, fuertemente orientada a la seguridad y eso tiene valor intrínseco. Entonces, obviamente eso hace que tenga un valor. O sea, absolutamente tiene valor Bitcoin. No tiene un valor de respaldo y cuesta un poco entenderlo porque es una tecnología nueva, obviamente, y como tal
cuesta entenderlo y nos va a pasar que hoy en día hablamos de la terminología de los criptoactivos y las criptomonedas con un poco de ambigüedad o tal vez con un poco de problemas porque los léxicos todavía no están acostumbrados. Es como cuando estaba el correo electrónico y uno hablaba de correo y uno decía el correo físico con el email. O sea, hay El ciertas... arroba o la IP o no sé qué, cosas relacionadas con el computador. No, y fíjate que aquí ya como para dar algunos como conceptos claves también del valor intrínseco, lo comentamos, tú lo decís muy bien, desde 1971 la moneda fiat, el dólar, el peso, ya no tienen respaldo en algo más, en algo físico, en el oro, fundamentalmente. Entonces, y estamos en un momento crítico. Esta semana pasada, Ujú. bueno, estamos en octubre de 2021, Estados Unidos, a través del presidente Biden, está pidiendo aumentar la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos. ¿Por qué está haciendo esto? Porque en realidad lo que necesita hacer es imprimir más dinero. Y para poder imprimir más dinero, el Respaldo dinero no se fundamenta en oro, ya no más, sino que se fundamenta en deuda. deuda. Entonces, si ustedes me dicen que Bitcoin no tiene fundamento físico detrás, o sea, que no tiene como un oro de Respaldo. respaldo, bueno, la moneda fiat, el dólar, el peso chileno, tampoco lo tiene. Entonces, inclusive, como no tiene ese respaldo, eso es una cosa, pero Bitcoin tiene todo este otro tema que tú comentabas, que es libre de censura, inalterable, blockchain, no se puede escribir, no hay doble gasto y todo ese tema como fundamental. Y bueno, y para dar un dato aquí, como el valor, lo comentábamos antes en el capítulo anterior también, son complementarios los capítulos, el valor es relativo para quien lo usa, pero el precio trata de dar un estándar. Ahora, el valor es relativo para cada país en este caso. El Bitcoin puede ser muy útil, por ejemplo, para países como El Salvador, y puede ser tal vez muy inútil para países o gobiernos, estamos hablando no de la gente que está ahí, sino que para gobiernos como China, por ejemplo. Entonces, la valoración está dada por quién lo usa. Y vamos a hablar, y dos datos así muy importantes. Venezuela, por ejemplo, los habitantes de Venezuela tienen una inflación y los habitantes de Argentina, para hablar de aquí, de Sudamérica, tienen una inflación gigante. Entonces, para las personas a pie de Argentina, de Venezuela, Bitcoin tiene un valor gigante, versus a lo mejor para Chile, que no tiene una inflación tan grande, estamos hablando de un 3 o un 4%, versus ellos que tienen inflaciones de 4000%, Argentina de un 50%. Entonces, para Chile probablemente no es tan, hoy, no es tan importante, pero para los amigos venezolanos, para los amigos argentinos, sí que tiene un valor importante el día de hoy. El Líbano, Angola, por ejemplo, por decir otros países en otras regiones, también tienen inflaciones grandes. Para ellos sí que tiene un valor doblemente importante. Entonces, la alta inflación, la pérdida de confianza e incertidumbre en las políticas monetarias de ciertos países también agrega valor, no solo por guardar esta como reserva de valor por la inflación, sino que la confianza, los niveles de confianza en las políticas monetarias de los países también hace que Bitcoin se valorice en ciertas regiones o en ciertos países. Entonces, sí tiene un valor intrínseco Bitcoin, sí tiene una utilidad en el futuro. Y hoy por hoy yo creo, Mario, que ningún país se escapa de tenerle miedo a las políticas monetarias implementadas, sobre todo post pandemia y lo que hemos visto, en definitiva, los comportamientos un poco sin sentido que han tenido nuestros gobernantes. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, número 3, ¿te Sí, parece? sí, pasemos. Siguiente punto. Siguiente punto, la sentencia que dice, o la oración que dice lo siguiente: Bitcoin no es escalable. Este punto de que Bitcoin
no permite hacer transacciones De o manera muchas rápida. transacciones de manera rápida y que los costos de esas transacciones son muy altos hoy en día. Entonces, por ejemplo, uno no puede ir y comprarse una Coca-Cola con Bitcoin porque probablemente el costo de transacción puede ser más alto que la Coca-Cola o la lata de Coca-Cola. ¿Ya? Entonces, hablemos de este tema de Bitcoin que no es escalable y sus comparaciones, que siempre estas comparaciones medias como insidiosas con, por ejemplo, herramientas como la tarjeta de crédito o las tarjetas de crédito. ¿Ya? Tenemos que dar algunos datos, yo creo, Cristian, sobre Bitcoin, cómo se mueve la red de Bitcoin. La velocidad de Bitcoin, para que podamos hablar como del mismo contexto, la velocidad de Bitcoin es de 5 transacciones por segundo. O sea, cada 5 segundos, cada un segundo, perdón, se pueden hacer 5 transacciones, ¿ya? Ya. Y un bloque, tú ya lo decías, son 2000 transacciones y se hacen cada 10 minutos aproximadamente. ¿Ya? Sí, Entonces, si lo comparamos con Visa, por ejemplo, o Mastercard, tarjetas de crédito de esa red, ellos pueden procesar 10.000 transacciones por segundo. Entonces, ahí viene la comparación, así como casi directa, entre Visa y Bitcoin, que hace 5 y 10.000 transacciones por segundo, respectivamente. claro, difícil competir, sí. Entonces, es difícil competir con eso y la explicación yo creo que tú la conoces, no son comparables. Peras con manzanas, maestro. Peras con manzanas, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque Bitcoin, lo comentábamos antes, Bitcoin es un dinero de primera capa. Bitcoin tiene que compararse con otros activos o formas de transaccionar. Por ejemplo, el oro es un activo y lo otro son las transacciones fiat, de transacciones interbancarias, como las transacciones SWIFT. Claro. Con esas transacciones uno se debe comparar. ¿Por qué? Bitcoin, ¿qué es lo que hace? Tú bien lo sabes, Cristian, privilegia la seguridad por sobre la velocidad. Ese es en la primera capa de Bitcoin, estamos hablando. O sea, la concepción más básica de Bitcoin. Privilegia la seguridad. O sea, es más importante para Bitcoin resguardar el valor y que el valor transferido llegue efectivamente hacia el otro lado. Y si ahora hacemos la comparación entre una transferencia SWIFT de un banco entre Chile y Alemania, vamos a poner un ejemplo, y una cuenta, una wallet de una persona en Chile que tiene Bitcoin y que le transfiere a una persona que está también en otro país, en Alemania o España o lo que sea, estamos hablando que Bitcoin puede demorar un par de horas, mientras que una transacción SWIFT puede demorar 3, 4 días fácilmente en ser validada. Entonces, si las comparamos ahora, peras con peras, tenemos que Bitcoin le gana por lejos. O sea, en una hora versus 3 o 4 días. Sí, ahí, pero yo, ahí sabes que tengo un punto, y de hecho lo he conversado con algunos, bueno, personas que tienen comercio, y me sacan este tema a colación, pero yo también le digo, claro, la transacción con Visa es rápida, pero ¿cuánto se demora Visa en, en transferirte la plata? En pagar, claro. Bueno, lamentablemente para los que nos escuchan fuera de Chile, en Chile todavía existe cierto grado de monopolio, hoy en día ya no es tanto, hay más actores en el mercado, pero hay un actor que tiene el 90% del mercado cautivo del manejo de las tarjetas, todas las tarjetas, que se llama Transbank. Saludo a nuestros amigos de Trans si nos están viendo, Sí. que se demoran las tarjetas de crédito 24 o 48 horas en disponibilizar los fondos. Entonces, el comerciante va a tener los fondos disponibles en su cuenta corriente a las 24 o 48 horas hábiles, ¿ya? Exacto. Y la comisión que le cobran, obviamente, es 4 o 5 veces lo que cobra la comisión de la red de Bitcoin. Entonces, tal vez de repente esperar 1 o 2 horas, tal vez no sea tan malo por la baja comisión que tiene. Así que tampoco es tan pera y manzana al final del día. Yo creo que de repente un Sí, poco. sí. eh, claro, lo que pasa es que yo creo que hoy en día vivimos en un mundo muy inmediatista y como que todos quieren la cosa al tiro, pero en estricto rigor yo creo que
le hace bastante la competencia porque la disponibilidad de los fondos no es tan inmediata. Visa cobra, pero que te transfiera como usuario final se demora, si no es... De hecho, Sí. las transacciones con tarjeta de débito la tienes en 24 horas. Entonces, Claro, y otra cosa ahí importante, que bueno, no es el tópico que estamos comentando, pero pasa por un tercero de confianza. O sea, necesita la empresa Visa que revise los fondos, los tengo acá, los reserva 24 a 48 horas y después los transfiere. Aquí claro, no. Esa es una parte de la esencia. Pero ese es Bitcoin en la primera capa, donde pelea con las monedas fiat, donde pelea con las transacciones interbancarias, estamos hablando de millones o trillones de dólares en un par de horas, versus 3 o 4 días, ya lo dijimos, en una transferencia SWIFT. y Pero eso, dicho sea de paso, es por un Satoshi o 50 Bitcoin. O sea, eso da lo mismo en claro, monto, ¿ah? Eso da lo mismo en monto, al final es lo mismo. O sea, no tiene correlación con el monto a transferir. Pero tenemos solución, en definitiva, yo creo que se ha avanzado. Hoy en día existe una solución de la capa que iguala de cierta forma a lo que es Visa. Y lo sí, conversamos sí. también en un primer capítulo. Exacto, ahí tenemos soluciones de segunda capa o inclusive de tercera capa, que son transacciones que hacen que la transacción diaria, digamos, ir a comprar un supermercado, comprar alguna cosa en un restaurante, pueda ejecutarse de una manera muy, muy, muy rápida, a la velocidad de Visa o superior, Más rápido, claro. y con la misma seguridad de la primera capa. ¿Ya? ¿Y cómo funciona este Lightning Network? Seguramente después, en algunos capítulos futuros, vamos a ahondar mucho más en la escalabilidad de Bitcoin per se, pero ¿qué es lo que hace esta red que se llama Lightning Network? Una solución Em, que está creada sobre Bitcoin. Sobre Bitcoin, una capa, es como un... Es un layer eh, sobre el es desarrollo. un layer sobre el layer básico. Y Ujú. esto lo que hace, abre un canal de pago. ¿Qué es lo que hace? Es como abrir un link entre... Es una red, una red global que vincula a todas las cuentas. En este caso, como las cuentas bancarias, vincula a todas las wallets de todos los usuarios. Entonces, si esta red está disponible y hay un canal de pago entre yo, Cristian, y Cristian, un supermercado, yo puedo usar la red al pasar a través de Cristian, porque Cristian sí tiene la red con el supermercado y Cristian va a cobrar una pequeña transacción que es muy, 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 muy baja y yo puedo pagar en segundos una Coca-Cola que me va a costar, no sé, un par de 1.000 pesos, pongámosle en moneda chilena, y la comisión va a ser muy, muy baja y a una velocidad instantánea. Entonces, eso está ejecutándose, existe. Ahora, Twitter, por ejemplo, ya implantó la red del Lightning Network para pagar como tips o propinas. Ahora uno puede pagar a través de Twitter, si uno tiene Twitter instalado, activa su wallet con Bitcoin, se tiene que hacer una cuentita de abrir el canal con Lightning Network y puede darle propina de, no sé, de lo que correspondería a Satoshi, pero no sé, 10 centavos de dólar, por ejemplo. Y la red es infinitamente rápida, así que está esa red. También hay otros tipos de redes que corren también sobre la primera capa de Bitcoin, como RGB y otras que después podemos comentar en el futuro, pero hay soluciones para poder hacer transacciones de gran valor con alta seguridad, con un costo asociado obviamente muy menor a los de las monedas fiat y también transacciones así muy, muy simples de segunda capa, uso normal como Visa. Así que Perfecto. mito Escalable entonces. es escalable, es escalable. Y Pasemos al número 4. claro, y bueno, tiene que ver con el grado de adopción también. Tenemos que pensar que es una tecnología nueva y estamos en sus primeros, en sus primeras fases.
Así es que Sí. es parte del proceso de aprendizaje. Número 4. BTC Número es 4. muy volátil, sube y baja. Es La exacto, exacto, exacto. bueno, Sí, hay gente que lo ve mal y hay otros que lo vemos bien, esa volatilidad. exacto, muy bien, muy bien. Depende de con los ojos que se mire la volatilidad. La volatilidad, bueno, pongámosla de nuevo, retrocedamos unos par de pasos hacia atrás para poner los conceptos aquí. Bitcoin tiene 13 años, exactamente, 12, 13 años, ¿ya? Si lo contamos desde el white paper o si lo contamos desde la primera transacción, pero tiene 12, 13 años como tecnología, donde este personaje o grupo de personas llamado Satoshi Nakamoto toma ciertas tecnologías que estaban aisladas, la criptografía, este tema del minado proof of work, combina todo esto y esto le llamamos tecnología y tiene 13 12 años. Pero como activo de inversión o como activo financiero, tiene poquitos años. O sea, estamos diciendo que hace 13 años era muy difícil hacer una transacción, por ejemplo. Entonces, tampoco era un activo financiero, digamos. Digamos, no sé, Binance, por ejemplo, o cuando se listó en los principales exchanges, o cuando empezaron a aparecer en los exchanges. Ahí podemos decir que ya salimos de este tema ya como casi como académico o teórico y pasamos como pasa a ser como un activo financiero. Entonces, yo creo que tiene 5 o 6 años Bitcoin como activo financiero. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Estamos hablando de que tiene 5 o 6 años, capítulo 1 también decíamos cuántos millones de años tiene el concepto de moneda o los sistemas financieros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa. Y como es muy nuevo, y una de las cosas que trata de hacer Bitcoin es democratizar las finanzas. Entonces, como trata de democratizar las finanzas, llegan muchas personas que se interesan en las finanzas. ¡Qué excelente! O sea, muchas personas que antes ni siquiera pensaban en cómo resguardar valor, cómo tener, no sé, en qué podían invertir en vez de ir y gastar y consumir su plata en bienes y servicios o en cosas que no necesitaban, ahora están pensando en hacer una inversión y hacer algo. Entonces, en ese sentido se sumó mucha gente que no tenía o que no tiene todo el conocimiento, pero que sí tiene muchas ganas. O sea, piensa que también permite bancarizar a las personas que no están bancarizadas. O sea, Exacto. bueno, pensemos en jóvenes estudiantes que por juego hoy en día a su celular descargan una wallet y pueden comprar NTF o pueden Claro, comprar algunos shitcoin claro. y hoy en día se meten en el mundo de los criptoactivos eh, en dos, tres clics. Entonces, Mm. es un instrumento que efectivamente permite a muchas personas tener un acceso mucho más fácil que el mundo financiero tradicional. Claro. Y también juegos, por ejemplo, juegos que no tienen que ver como con el tema de inversiones así como tan duro, como uno lo puede ver así como los inversionistas como con corbata, ese típico como inversionista patrón que uno tiene así como gritando en Wall Street. Claro, ahora las personas mucho más jóvenes, no sé, digamos, personas, y estamos hablando, no sé, 18 17 16 años, juegan de juegos asociado a blockchain. Por ejemplo, AXS es un juego muy, muy famoso, So Rare, que es un juego de laminitas como de fútbol. Sí, Hay varias cosas, o sea, y ahí está entrando mucha gente. Entra mucha gente que por diversos motivos, o sea, cada uno le ve a esto la utilidad, y lo decíamos antes, la practicidad que tiene, uno se entretiene, los otros entretenidos mirar los gráficos y así. Pero entra mucha gente nueva que no necesariamente tiene un background financiero y que no tiene un conocimiento, pero que sí tiene toda la motivación y cree que, que es el lugar para invertir. Yo creo que están en el lugar correcto, pero le falta mucha educación financiera. Entonces, volviendo al tema de que es muy volátil, cuando cae un poquito el activo y se mira en un periodo muy corto plazo, por ejemplo, un estudiante que invirtió
10 lucas. Estamos hablando que para un estudiante probablemente 10 lucas es mucha plata. Probablemente es lo que ocupa para almorzar durante la semana y ve que esos 10.000 pesos, no sé, en una semana bajó a, no sé, a 5.000 pesos, a la mitad. Entonces le da miedo y saca su moneda, saca su criptoactivo y asume la pérdida y esto genera una volatilidad en el precio. O sea, hay mucho, como se dice en el mundo financiero, ahí Cristian, tú lo sabes mejor que yo, los no traders, que son las personas que están ahí haciendo como el ruido, los que hacen las transacciones, pero generan un ruido al valor del activo. Por ejemplo, si uno ve el Nasdaq o otro, no son tan volátiles, porque hay muchos institucionales, muchos traders de portafolio grande, de manejo de varios dinero. Entonces ellos con una caída momentánea de un par de semanas no se asustan y no sacan la inversión. Entonces ahí hay un puntito. Y otro también que se deriva de lo que estabas comentando, Mario, es que eh, la juventud que también tiene el activo hace que su volumen transado total, o sea, si yo multiplico la cantidad de Bitcoin que hay en el mercado actual, que son alrededor de 18 millones por el precio, ese volumen de masa monetaria que tiene Bitcoin o lo que representa el mercado de Bitcoin es muy pequeño. Eh, bueno, a uno le Claro, encantaría tenerlo, pero es muy pequeño en comparación con el volumen, por ejemplo, de dólares que hay en el mundo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se mete en el mercado de Forex, uno ve que las variaciones en los precios de las divisas no tienen la volatilidad que tiene Bitcoin, obviamente, porque con un volumen mucho menor se pueden hacer grandes movimientos en el precio de Bitcoin. Y eso pasa, lo que se habla de las ballenas, que son los tenedores de grandes volúmenes de Bitcoin, pueden hacer ciertos movimientos que hacen que el precio varíe. Entonces, hoy en día todavía se genera ese efecto, ¿ya? Que puede generar movimientos en el precio en el corto plazo. Pero cerrando el punto, yo creo que es muy importante entender que en su desarrollo y maduración como activo financiero es muy importante esa volatilidad, porque la volatilidad es justamente uno de los atributos que le permite también ir consolidándose como activo. Estamos viendo exacto. que para poder llegar a una maduración, a un precio, no sé si precio objetivo, pero en este rally que está teniendo, es parte de su proceso natural, que lo importante es que vaya acompañado de un crecimiento orgánico. O sea, que veamos que este canal alcista que tiene Bitcoin vaya consolidando y no sea un cohete que vaya directo, porque sabemos que eso va a generar correcciones en el corto plazo. Pero Claro. en los estudios han ido mostrando que los que somos chartistas hemos ido viendo en los gráficos que esos comportamientos se han ido correspondiendo con los análisis que se hacen. Sí, o sea, yo creo que no hay que mirar, de nuevo, no hay que mirar el activo en un periodo muy, muy, muy cercano, digamos, como en un plazo de una semana o plazo de 2 semanas y esperar retorno, no sé, 2 o 3 veces lo que uno invirtió. Si uno hace un zoom muy cercano, claro, va a haber un ruido así, como precio sube, precio baja, precio sube, precio baja, precio sube, precio baja. Si uno se aleja del gráfico, ya empieza a ver una línea más constante creciente. Y el valor que sube y baja no es importante, deja de ser importante si uno está pensando en Bitcoin como reserva de valor en el mediano o largo plazo. Y estamos hablando de mediano plazo, 5 años, que tiene un potencial, tú lo dijiste antes, con el modelo Stock to Flow para subir bastante. O sea, Mucho. cerca del $1.000.000 en 2026 por Bitcoin. Entonces es un buen valor. Yo quería tocar un punto importante antes de cerrar el tema de la volatilidad, Ujú. que eh, el otro día estaba conversando y dar como casi como una anécdota.
Estábamos conversando con un par en un grupo ahí de inversionistas sobre la volatilidad, Bitcoin y otros activos. Y, por ejemplo, si uno hace un estudio de los gráficos, tú dijiste, nosotros somos chartistas, entonces miramos varios gráficos y hacemos análisis técnico. Miramos, por ejemplo, compañías que están ahí, por ejemplo, en el mercado de IPSA, en el mercado chileno, de la Bolsa de Santiago. Por ejemplo, no sé, Concha y Toro, y otras empresas que transan en la bolsa con acciones, tienen una volatilidad pero infinita, o sea, aparecen, si uno le muestra a alguien que no sabe y le saca el título y le dice cuál es Bitcoin, te va a decir este. Y son acciones en el mercado chileno, o sea, estamos hablando que si uno hace una comparación, y mucha gente dice, claro, Bitcoin es volátil, porque lo ha escuchado, porque... Pero si uno no hace los análisis correspondientes adecuados y mira las gráficas, por ejemplo, de acciones, por ejemplo, acá hay mucha gente que le gusta invertir en el mercado chileno y mira las acciones, son millones de veces más volátiles que Bitcoin. Inclusive si uno mira el peso chileno versus el dólar, no hay nada más volátil que eso. En las gráficas son sumamente volátiles, peso australiano contra el dólar, o sea, hay otros activos normales que uno dice, oye, esto es muy sólido, que son mucho más volátiles que Bitcoin. Entonces también lo llamo a hacer la pega, estudiar, mirar gráficos y sacarse estos como mitos o conceptos erróneos de porque lo escucharon o porque lo vieron en algún lado. Véanlo y se van a llevar una sorpresa. O sea, Bitcoin no es el activo más volátil. Ahora, para nosotros también que somos chartistas, la volatilidad es excelente porque podemos comprar en el punto más bajo y podemos vender en el punto más alto. Después comprar en el punto más bajo, vender en el punto más alto y ir tomando ganancias para los que les gusta tomar ganancias. Por ejemplo, yo no me gusta tomar ganancias, yo Bitcoin voy all in, como dicen por ahí, sin vender un holder. Pero hay gente que en otras criptomonedas, yo lo hago en otras criptomonedas, compro y vendo, y me aprovecho de la volatilidad para poder tomar beneficio y rentar sobre eso. Traders de experiencia hacen eso, así que... Ahora, bueno, para darle un poco de contexto y tranquilidad también a los que nos escuchan, solo a modo de sugerencia, la volatilidad tiene que ver con el grado de riesgo y Exacto. el riesgo está correlacionado, o por lo menos uno debería buscar la correlación o un trade-off entre riesgo con rentabilidad. Y uno de los análisis que hemos por lo menos hecho que la relación riesgo-rentabilidad que ofrece Bitcoin es una muy buena relación riesgo-rentabilidad. O sea, esa Exacto. volatilidad que tiene, obviamente, te permite tener retornos importantes, ya sea puedes tener pérdidas importantes, pero también puedes tener retornos importantes. Y eso hace que Sí, sea un activo de riesgo, no deja de ser un activo riesgoso y por eso la recomendación es poder alocar un porcentaje de la cartera de inversión, pero no invertir toda la cartera en esto. Yo, de hecho, el otro día yo les comentaba en el grupo cómo era mi estrategia de inversión y obviamente el porcentaje en criptoactivos es menos del 10% de la cartera de inversión y un poco la idea de tener una diversificación y eso es lo que hace que uno pueda dormir tranquilo la noche. Entonces, eso es muy importante comentarle a la gente que pueda medir su grado de aversión al riesgo y ver qué tipo de inversionista es y en base a eso tomar las decisiones respectivas de cuánto es el porcentaje y obviamente siempre con la mirada de la diversificación. Y en el caso de la volatilidad, el consejo es precios ponderados, o sea, hacer exacto. compras periódicas que te permita ir ponderando el precio, no hacer una sola compra a un precio porque después te vas a arrepentir que ese va a ser el precio con el que te casaste, sino que ir haciendo compras periódicas que permitan ir comprando en altos y bajos que al final del día tu precio de cartera sea un precio ponderado en el tiempo. Porque los precios que hoy en día vemos tal vez
con correcciones posteriores, vayan haciendo estas compensaciones. Y así lo hemos visto en el tiempo que hemos estado invirtiendo, que así se va dando. Así es que eso, Sí, sí. Sí, tal vez deberíamos hacer también un capítulo en el futuro de algunas como ideas de portafolio o cómo asumir el riesgo, porque hay diferentes tipos de inversionistas que tienen más o menos riesgo. Entonces, las proporciones en que tú puedes tener Bitcoin va a depender de la persona que está invirtiendo. Personas que pueden invertir 100% en Bitcoin, que no le interesa nada más, personas que pueden invertir un 1% en Bitcoin, que son un perfil más conservador, y está bien, o sea, cada persona tiene que sentir. Yo creo que si uno compra Bitcoin y lo tiene ahí y ve que hay una bajada, como comentábamos al principio del capítulo, de un 50% y no podéis dormir en la noche y te duele la guata y andáis pensando todo el rato en Bitcoin porque bajó, o sea, no está bien. estáis mal ubicados, o sea, estáis alocando mucha plata en un activo como Bitcoin versus que lo podrías tener en un depósito a plazo, por ejemplo, que te va a rentar menos que la inflación, pero tenéis que asumir dónde estás y quién eres. Entonces, bueno, pero ese es otro capítulo. Así que, bueno, Bitcoin muy volátil, ahí. Bueno o malo, dependiendo de quién eres. Exactamente. Perfecto. Vamos, nos quedan tres. Quinta idea errónea. Bitcoin es un desperdicio de energía. No sé por Sí. qué me O acuerdo consume mucha energía. de esto. No sé por qué, Elon Musk, sí. no sé por qué Sí. se me viene Bueno, Mr. Iron Man a la cabeza con sí. este punto. Sí, aquí fue, bueno, después de los 64.000 dólares por Bitcoin, que llegamos después del halving del 2020, el último, De mayo. eh, claro, empezó a bajar, bueno, se llegó a los 64, empezó a bajar esta bajada natural, que ya lo sabemos, ya lo conversamos, y entre medio de esa bajada, yo no sé, y aquí hay varias teorías porque Elon Musk, el CEO de Tesla, eh, dijo, Creador de Bitcoin. escribió un tweet y dijo que Bitcoin era desperdiciaba energía y por lo tanto se iba a cambiar a Dogecoin o ponían los monitos ahí solo como la figura. Y el precio de Bitcoin ya íbamos como en, no sé, 20% abajo y bajó el otro 30% que le quedaba por bajar y el precio se fue abajo. Eh, pero habían varias opciones, po. O sea, ahí subimos entre medio que lo más después, porque meses después, ¿ah? Todavía en la bajada, cuando estábamos rondeando ahí los 30.000, cuando di una entrevista con el CEO de Twitter, Ah, sí, Elon Musk estaba, y con la conferencia Bitcoin, sí, sí. La claro, y conferencia, con sí. la gerenta de ARK Invest, que había comprado Bitcoin. Había comprado, entonces bajó el precio, compró, aprovechó en el dip, en la bajada, y bueno, no pasa nada, aprovechó la baja ahí, por este tema de la energía, por este tema de la energía. Así que bueno, hablemos ya números duros, o sea, además de la anécdota, ¿qué es lo que pasó en ese momento? O sea, Elon Musk lo que estaba diciendo era que Bitcoin, por el proceso natural que tiene para hacer transacciones o validación de transacciones, que es el proceso de Proof of Work, que la prueba de trabajo que hacen los mineros, este cálculo computacional, costoso energéticamente, estaba siendo no bueno para el medio ambiente porque era principalmente por energía fósil. ¿Ya? Entonces, Justamente esa se fue dio la el afirmación. estudio, claro, justamente se dio, o sea, fue como, oye, escandaloso la cantidad de energía que usa Bitcoin para subsistir. Un poco por el estudio publicado por la Universidad de Cambridge, que determinó que el consumo energético de Bitcoin era calculado
más o menos se podía asimilar al consumo de un país pequeño. Entonces, claro, y que ya estaba alcanzando casi el consumo de Colombia completo. Entonces, eso escandalizó exacto. a algunas personas, entre ellas Mr. Ironman, que finalmente sacó su apoyo a Bitcoin y dijo que no iba a aceptar que se compraran autos Tesla con Bitcoin, que fue el Exacto. golpe que pegó al mercado en mayo de este año. Pero la verdad que sí, por una parte consume, tiene un consumo alto energético. De hecho, yo estuve interesado en adquirir algunas máquinas de minería, finalmente no prosperó la compra por la escasez también de las máquinas. Fue muy complejo. O sea, comprar una máquina, créeme que, créeme que las empresas de fabricación no te pescan, pero te tiran para la cola la orden, pero ya Sí, descaradamente, porque las órdenes son de 100, 500 máquinas para arriba. O sea, los ASIC, la verdad que es muy complejo. De hecho, bueno, una anécdota, tú antes podrías, o sea, antes se podía comprar ASIC, bueno, por Alibaba, ahora ya no. Ahora ya, o sea, por bueno, AliExpress, tú podías comprar claro. por AliExpress ASIC, ahora ya prohibieron los chinos. Sí, sí, Prohibió la claro. venta de mineros y prohibió todo la venta de cualquier artículo relacionado con la minería de criptomonedas a través de las plataformas como AliExpress y Alibaba. Claro. Entonces, el consumo de una unidad, o sea, de un equipo son 3.500 watts. O sea, por una parte, sí, consumen Tiene energía. su consumo. Sí, Tiene su consumo, o sea, sí, tiene su sí, consumo. Sin embargo, en la ecuación de cálculo de la rentabilidad en el negocio de la minería, el costo de la energía es fundamental. Entonces no es trivial. exacto. Tú no vas a usar una energía que te cueste dinero producirla, tienes que eficientar la fuente energética. Entonces, los grandes mineros, o sea, quienes tienen granjas de minería, tienen instalaciones mineras importantes de criptomonedas, este tema no lo dejan así como una trivialidad y consumen energía porque hay que consumirla, sino que justamente buscan fuentes de energía que estén ociosas. Y eso ha sido uno de los grandes puntos que no se ponen sobre la mesa al discutir esto. Entonces, Exacto. Exacto. lamentablemente, la La energía fuente energética es primordial. claro, es primordial, pero la gente no entiende que la capacidad instalada energética no está siendo utilizada al 100% todo el tiempo. Entonces existe un porcentaje de capacidad ociosa de energía y esa es la energía que se usa en minería o gran parte de la energía que se usa en minería. De hecho, gran parte de Claro. los mineros que fueron expulsados de China y que se radicaron en estados como Texas, en Estados Unidos, inmediatamente hicieron convenio con las empresas petroleras para hacer uso del gas natural que se pierde o se quema en la extracción petrolera. Entonces, ese gas natural que se pierde se está utilizando para la generación de energía para el minado. Entonces, ese tipo de soluciones son las que se llegan a buscar para poder tener energía a bajo costo. Y, insisto, capacidad ociosa. O sea, se buscan todas las instancias de hacer uso de energía ociosa de sistemas que si no se usan, están, o sea, es energía que en definitiva se pierde. No se está usando energía o Sí. se está generando energía adicional para Bitcoin, sino que se está usando energía que está instalada, pero que no se usa porque es el porcentaje de energía ociosa que necesita. Lamentablemente la energía no es como otros recursos que tú puedes almacenarlo para un uso posterior, sino que Claro. se ¿No? produce. Y en Bitcoin también hay un porcentaje bien alto de energía que es energía renovable, que se ocupa de Bitcoin. Por ejemplo, el caso más nuevo, que es el caso de El Salvador, o sea, todos los minados de Bitcoin en El Salvador van a ser con el proyecto de energía geotérmica.
de los volcanes que tiene El Salvador. Entonces, y así en muchos otros lados, la fuente de energía, o sea, de dónde consume mucho, ya lo dijiste tú, diste los valores, pero ¿de dónde viene esa energía? Si viene de energías fósiles o si viene de energía renovable. Y el porcentaje es bastante 50-50, diríamos, para Bitcoin. Además de eso, es importante que le pongamos números, Cristian, a esto, porque también para que no quede como en el ámbito bien así como relativista, así poco, mucho, comparémoslo con sus competencias. O sea, Bitcoin tiene competencias que son el oro y las monedas fiat, o sea, el sistema monetario actual. Eh, bueno, después de todo de la propaganda de Tesla en contra de la energía usada por Bitcoin, que, bueno, no tenía mucho fundamento porque ustedes saben que Tesla y la energía de SpaceX, que es la otra empresa de Elon Musk relacionada con el tema espacial, ocupa cohetes y esos cohetes ocupan combustibles fósiles. Pero bueno, después de todo ese problema, salió un inversionista de un inversionista muy famoso internacional, lo pueden buscar ustedes, de una empresa que se llama Galaxy Digital. Este inversor se llama Max Novogratz. Y él encargó un estudio porque bueno, él está metido en el ambiente de las criptomonedas, entonces fue la contraparte al estudio de la universidad, ya lo he dicho, De Cambridge. de Elon Musk, poniendo ya números sobre la mesa. Entonces, a Bitcoin es fácil traquearlo, porque están los mineros, uno sabe cuánto ocupan la fuente de poder, uno sabe cuánto más o menos consumen o la huella de carbono que tienen las empresas productoras de los mineros que se llaman ASIC, que es como el computador. Entonces, tenemos todo ese traqueo. También tenemos la demanda de los mineros, perdón, por tener el computador perdido, por mantener los pools, la mempool de Bitcoin, donde van los mineros y rescatar las transacciones, y el consumo de energía de los nodos, que básicamente son todos los puntos que están en la red de Bitcoin. Eso, en números, son los siguientes, son 113 terawatt hora a nivel mundial. Eso es lo que consume de electricidad Bitcoin. Y si eso lo comparamos con el sistema bancario, son 263 terawatt hora. ¿Ya? O sea, estamos hablando que es el doble. El doble. Y si lo comparamos con el oro, estamos hablando que el oro utiliza 240 terawatt hora. ¿Ya? O sea, estamos hablando que son el doble. O sea, si había que atacar a alguien por ocupar mucha energía, era a los sistemas bancarios internacionales que tienen que mantener los cajeros automáticos encendidos día-noche, las sucursales con las luces, no sé si lo han visto ustedes, prendidas durante la noche y para que se vea más bonita, y, y las sucursales andando en el día, y todo lo que involucra el sistema transaccional de los servidores para tener, no sé, los portales de internet de los bancos funcionando día-noche. O sea, claro, hay un gasto, pero los competidores tienen un gasto del doble. Entonces hay que ponerle número a esto también para poder entrar a la discusión ya en el área chica. Vamos a dejar el link también de este artículo para que lo puedan leer ahí ustedes y estudiar un poco más. Así que, bueno, no sé si Sí. mucho más que hablar sobre la energía. No, o sea, claramente se piensa y se ve, ¿no?, que Bitcoin va a ser un catalizador en la búsqueda o la inversión de fuentes limpias de energía. Yo creo que de todas maneras las inversiones, como se hacen las inversiones en la minería propiamente tal de Bitcoin, va a apuntar a que la generación de energía o las demandas por nuevas energías para nuevos proyectos va a tener una componente fuerte de energía renovable
sustentable y con un foco principal, no solo, yo creo que no solo el foco en la fuente de energía, sino que yo creo que el punto más importante es la huella de carbono. Creo que el punto más Sí, importante acá es la huella de carbono, porque esto es dinero digital, esto es dinero de internet. Entonces, ya es paperless. Entonces, eso es sí. un punto fundamental y va en línea con justamente el cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que tienen que ir ahondando en eso y va a ir por esa línea de todas maneras. De todas maneras, yo creo que Exacto, va a seguir. exacto. La huella de carbono fundamental, tú lo dijiste, porque uno ve lo que está como desde la moneda hacia adelante. El cajero automático, ya lo conversamos, lo que aclara este estudio. Pero, ¿qué es lo que es Proof of Work y qué es lo que es la minería para Bitcoin? No solo son las transacciones, sino que es quien le da la seguridad a la red. Y esa seguridad es la que consume esto. Ahora, si lo relacionamos con las monedas fiat y los bancos centrales, ¿quiénes son los que le dan la seguridad a que esto esté funcionando y se mantenga el status quo de las monedas fiat? Son las milicias de los respectivos países, y ahí podemos meter aviones, tanques y todo lo que corresponda. Y sabemos que esa es la industria más grande del mundo, junto con otra como ilícita, y no contemos energía ahí porque gana Bitcoin por lejos. Exactamente. Bueno, Así que, bueno, otro punto más ya chequeado y el siguiente es uno de los que más me gusta a mí. Es el temor. ¿podrán los gobiernos prohibir Bitcoin? Exactamente. ¿Podrán los gobiernos prohibir Bitcoin? ¿O el temor de la gente pensar que algún día los gobiernos van a prohibir Bitcoin? Y es Claro, complejo, porque en definitiva el dinero y el poder van de la mano. exacto, exacto. Bitcoin, tenemos que pensar que Bitcoin es un ataque al corazón del sistema financiero. Entonces, eh, es una alternativa súper buena que ataca, o sea, a toda la línea, digamos, de mando del dinero fiat. Entonces, y entre ellos están los gobiernos y los estados, más que los gobiernos, los estados de cada país. Y yo creo que, bueno, Bitcoin yo creo que las monedas fiat no van a desaparecer, se van a digitalizar. Ya lo estamos viendo. Ahora en Chile hay un proyecto de digitalizar el peso chileno. Eh, en China está el yuan digital, se está pensando en digitalizar y en varios otros países haciendo lo mismo. Entonces, los gobiernos van a tener que, o los estados, los países van a tener que transar esa mano y pasar sus monedas físicas a monedas digitales. Entonces, Bitcoin va a coexistir con las monedas de curso legal de los países normales. Y bueno, y yo creo que es difícil a esta altura del partido de que Bitcoin pueda ser prohibido o censurado, porque están ahora, por ejemplo, en noviembre en Estados Unidos, probablemente se vaya a aprobar algunos ETF relacionados con Bitcoin, que son activos diversificados en torno a Bitcoin. Claro. Claro, vehículos de inversión, están fondos de inversiones grandes o portfolios de inversionistas institucionales asociados a eso y que mueven los países, corporaciones internacionales, asociados también a los gobiernos y que mueven economías de gobierno. Los gobiernos están rentando sobre impuestos en Estados Unidos. Entonces, es difícil que se vaya a prohibir Bitcoin. Y si se prohíbe Bitcoin, va a ser una venta. Por ejemplo, en China, que se ha hecho, no sé, 13 intentos, si no me equivoco, de prohibir Bitcoin. eh, pero es imposible hacerlo. O sea, Es realmente, es realmente tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, yo creo que en el tiempo ya o sea, por intentos no se ha quedado. El gobierno chino yo creo que ha hecho todos los intentos posibles por prohibir todo tipo de manejo de las criptomonedas. Yo recién lo mencionaba, el prohibir la venta de equipos de minería y todo lo relacionado con equipos de minería a través de una de las plataformas de venta online más importantes como lo es
bueno, lo que comentaba es una muestra de la incapacidad que tienen, y así lo han demostrado una y otra vez, la incapacidad que tienen cualquier gobierno de poder prohibir las criptomonedas. Es imposible prohibirlas. Sí, Están absolutamente libres de censura. Sin embargo, como tú bien lo comentabas, yo creo que ya se ha llegado a un consenso tácito de que ha llegado el momento de convivir y de aprovechar de, ya que no puedes, únete, y en el claro. sentido de cobrar impuestos. Entonces, hoy en día yo creo que más que pensar en la prohibición, yo creo que los ojos tienen que estar puestos en cómo van a legislar sobre eso. O sea, Las regulaciones asociadas las a los regulaciones, criptoactivos. ¿sí? Los países ya descartaron ya que puedan prohibir el uso de criptomonedas y Bitcoin, porque ya no es algo que quieras o no. Bitcoin llegó para quedarse. Pero lo que sí Sí. van a hacer es justamente regulaciones, regulaciones que tienen que ver con cómo lo van a tratar. Por ejemplo, El Salvador lo determinó como una moneda de curso legal para el beneficio de sus connacionales, que muchos de ellos, sobre todo los de menores recursos, que viven de remesas de sus familiares en el extranjero, la cantidad de dinero que van a poder recibir adicional por recibirlo a través de medios de transferencia por criptomoneda, es una inyección directa de capital fresco al país. O sea, realmente Bukele en ese Sí. sentido le pegó medio a medio a una tremenda oportunidad de política pública. Y yo eso lo aplaudo. No me gusta que lo haya hecho por decreto porque no es la idea de modelo de adopción, y eso yo te lo he manifestado ya en Sí. conversaciones, pero es algo nuevo que hay que ver cómo se desarrolla. Pero así como ellos se fueron al otro extremo, muchas naciones están justamente manejando, o en sus cámaras de representantes se están viendo propuestas legislativas respecto a los criptoactivos, y que va a ser la tónica de los próximos meses, ver cómo los países van a regular el uso de las criptoactivos. Y eso es lo que llegó para quedarse, porque son complementarios de todas maneras. Sí, el Bitcoin yo creo que es imposible de censurar por los gobiernos o los estados desde el punto de vista desde que ellos no son los generadores, entonces no tienen jurisprudencia sobre Bitcoin. Sí tienen jurisprudencia probablemente sobre las empresas que viven en sus países, como por ejemplo exchange, que son centralizados, por ejemplo, como han bloqueado a Binance en Inglaterra, pero al final lo que hacen, las banean por un periodo de tiempo, hasta que les dicen, estas son las regulaciones que tienen que cumplir, si no las cumple, se tienen que ir o cerrar. Pero eso nunca va a pasar porque están rescatando, como decía, muchos impuestos sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el exchange Binance, en este caso, que es uno de los más grandes que existen? Cumple esas regulaciones y sigue funcionando. O sea, banean cierta empresa o servicio prestado a través para Bitcoin y otras criptomonedas, pero no pueden bloquear Bitcoin, no lo pueden porque no lo emiten ellos, entonces tampoco, y no sabemos quién es el creador, no hay nadie, entonces no tienen a quién ir a alegar o banear en este caso. Estados Unidos dijo esta semana que no tenía intenciones de banear Bitcoin tampoco, decir sí regularlo, pero no de banearlo, así que otro tema que está ahí, check. Perfecto. Bueno, y nos queda el último. ¿Y El último, y qué yo fue? creo que un tema ya como old school, un poco old school, pero lo vamos a tratar aquí, que probablemente surgió como en los inicios de Bitcoin, ya no es, yo creo un tema muy preocupante para muchos. Punto 7, la criminalidad asociada a Bitcoin. La estigmatización de Bitcoin, diría yo, que fue un poco que la gente decía, no, eso lo usan los criminales, Para es blanquear dinero. lavado de dinero. Sí, Claro.
Puede ser, puede ser así como Sí, se usan los dólares, sí, como se usa el dinero en definitiva. Y es algo lógico, o sea, las nuevas tecnologías, justamente los primeros usuarios son quienes no tienen, o sea, no tienen una adversión al riesgo. Entonces son personas que, imagínate tú, los criminales que están todo el día poniendo su vida en riesgo, les da lo mismo usar tecnologías que puedan hacer que pierdan su dinero de la noche a la mañana. Entonces, obviamente, no, van a hacer uso de este tipo de tecnologías y eventualmente pueden ser, claro, los primeros usuarios de esto, como tal vez en un comienzo en Internet, quienes primero usaron Internet fueron pedófilos, fueron violadores o qué sé yo, que fueron primeros usuarios de tecnologías nuevas. Entonces, es claro, algo que puede, o sea, que pudo haber pasado y puede estar pasando, porque estamos todavía en etapas tempranas del uso de la tecnología, pero eso no hace que Bitcoin en sí sea un mal instrumento por ello. Al contrario, yo creo sí, que hoy en día pensar que Bitcoin, sabiendo que su libro contable es es inmutable, público. es público, es de público conocimiento, hay que ser bien tonto para hacer transacciones que tú sabes que después pueden ser utilizadas en el juicio y absolutamente traqueables, porque ahí hay un concepto que las personas dicen que no, yo si compro peer-to-peer es absolutamente incógnito. O sea pero no, o sea, no es anónimo, es seudónimo. O sea, yo, de Sí, cierta forma, hay información que yo voy dejando y que es información inmutable, que en definitiva el día de mañana puede ser traqueable entre puntos y finalmente determinar que fue desde mi computador que se hizo la transacción. claro, sí, yo creo que, bueno, hay que no demonizar a Bitcoin por lo que puedan estar haciendo las dos personas que hacen la transacción, que puede ser legal o ilegal. Ahora, este punto es súper controversial y súper difícil de explicarlo. Aquí más nosotros lo hacemos desde la transparencia y del corazón que tenemos asociado como a Bitcoin, pero no le puedo dar un número de cuántas transacciones se hacen de Bitcoin con manera ilícita y cuántas transacciones se hacen con moneda fiat o dólares de manera ilícita, porque son ilícitas. Entonces, es un argumento súper old school, yo creo, súper de vieja escuela para atacar a Bitcoin. Nosotros rescatamos acá los siete más importantes y este lo queríamos tocar porque es un tema que todavía algunas personas lo mencionan. Pero nada, o sea, nada, yo creo no mucho que comentar, es un argumento más o menos viejo que, que no aplica. Es como, no sé, cualquier abuso de drogas medicinales también puede ser malo, pero no por eso la droga es mala. Está salvando a muchas vidas, pero también está drogando a un par de personas que lo ocupan mal, así que, Muy buen punto, exactamente. Yo creo que ahí lo importante es separar Bitcoin como tal del uso que se le puede dar. O sea, no porque se use para algo ilícito hace que intrínsecamente Bitcoin lo sea. En definitiva, una cosa no condice la otra. Así que claro. bueno, con eso hemos dado por concluido un excelente repaso de los puntos de las 7 ideas erróneas respecto a Bitcoin, que espero que a las personas que llegaron hasta acá haya sido de utilidad y que les permita tener una visión mucho más amplia de lo que no es Bitcoin y que les permita tener obviamente mayores herramientas para poder tomar decisiones si están adentrándose en este mundo de los criptoactivos. Creo que es importante destacar que obviamente la intención de este canal es poder entregar conocimiento, bajo ninguna circunstancia es dar recomendaciones de inversión, porque no somos economistas, simplemente somos usuarios de la tecnología, tal vez entusiastas bitcoiners, que nuestra intención es poder, así como nosotros nos educamos en esto y estamos
ingresando en este mundo de manera responsable. Queremos ayudarte a que tu transición lo sea de la misma forma y esperamos poder cumplir con ese objetivo a través de este canal, y los queremos invitar a que nos den me gusta, se suscriban al canal de YouTube, compartan por favor con sus amigos, con sus familiares. Si ustedes encontraron que este fue un contenido de valor, les pedimos por favor lo compartan y difundan para hacer crecer este canal. Sí, gracias por llegar hasta acá. De nuevo, un capítulo largo, pero conceptos fundamentales. Yo creo, antes, inclusive, ustedes se dan cuenta, antes de que nosotros le hablemos de cómo invertir, dónde ir, cómo comprar, que se pueden forrar, no sé, queremos que entiendan qué es lo que qué es lo que es Bitcoin, qué es blockchain. Así que nada, les agradecemos haber llegado hasta acá. También queremos aclarar, mucha información de Bitcoin está en inglés, y esta es una tecnología que nace, o sea, el idioma universal es el inglés hoy. Y este repaso de los 7 puntos sale de un artículo que está escrito por una persona que se llama Lynn Aldin. Ella es ingeniera de profesión y asesora a inversionistas institucionales que tienen mucha reputación en el tema de inversiones, y el artículo se llama 7 Misconceptions About Bitcoin. Y nosotros quisimos llevar este artículo que está en inglés para las personas que no entienden inglés o que ven un artículo así y que es muy largo de leer, por ejemplo. Llevarlo en un audio mientras vas escuchando, mientras vas manejando, poder ir entendiendo conceptos. Así que te vamos a dejar el link igual por si quieres revisar la información de la fuente original. Nosotros le agregamos mucho más datos, así que nada, muchas gracias y comparte con quien sea, y nos vemos en el canal de Discord, Spotify, YouTube y Instagram. Perfecto. Bueno, Mario, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Te mando un abrazo, cuídate, Nos vemos, un abrazo. que estés bien. Chao, Cristian. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de tu podcast favorito de blockchain y criptomonedas, CryptoSmart. No olvides compartir el canal de YouTube y Spotify. Suscríbete, comenta, dale al botón me gusta y la campanita para activar las notificaciones. Así llegaremos a más personas y haremos crecer la cadena. No te pierdas el próximo episodio y todas las conversaciones en Discord. ¡Te esperamos!